Así que vamos a hablar de otro tema, no hay tiempo para cambiar, hacer una pausa, y vamos a hablar justamente de algo que a nosotros nos compete, porque ayer me decía la hermana Betty, llamó un hermano a comentar algo sobre el tema de Venezuela, ¿no? Y el hermano dice que le decía, no sé si creerles a ustedes o creerles a los venezolanos. Nosotros acá hemos dicho un montón de veces, hermanos, inclusive hemos dado las páginas para que ustedes busquen, ¿no? Y estudien y se preparen para que no se dejen manipular, para que no se dejen engañar. Y si nosotros no están de acuerdo con algo, ustedes pueden llamar y demostrarnos si es que nosotros estamos mintiendo. Respecto al tema de Venezuela, queridos hermanos, y al tema de los procesos, nosotros hemos sido claros en caracterizar los procesos y les hemos dicho un montón de veces que no idealicen los procesos, que entiendan, y para eso hay que estudiar, ¿no? Nosotros no hemos dicho en ningún momento, hermanos, que ha habido revolución en Bolivia ni en Venezuela, a excepción de Cuba, ¿no? Que han habido, son procesos que han logrado hacer algunas reformas y que han impulsado algunos cambios, pero que no se han hecho los cambios que en realidad se debieron haber hecho por muchas causas, muchos factores. Dentro de ellos es inclusive la forma, ¿no? O sea, de los procesos que se han llevado a cabo. Procesos que se han llevado a cabo a través de elecciones, con leyes burguesas, con constituciones que se han ido cambiando y sin siquiera una dirección de un partido organizado ni nada de eso. O sea, son procesos que se han dado inéditos, algunos han avanzado más, otros se han estancado y otros están todavía ahí resistiendo y luchando porque es parte, creo yo, del avance, del nivel de conciencia también del pueblo, de los pueblos. Lo que sí tenemos que ser claros es decir, hermanos, que así como ustedes están viendo el problema de la transferencia de un gobierno a otro gobierno, en este caso de un gobierno neoliberal a un gobierno regional progresista, porque el gobierno regional de Puno va a marcar diferencia, el gobernador de Puno es antineoliberal y está proponiendo cosas como alternativas, ¿no? A lo que los neoliberales, por ejemplo, en el tema de las concesiones, ¿no? Walter Adubiro hace bastante rígido, ¿no? No va a dar las facilidades que tenían, a pesar de las concesiones y de las leyes neoliberales, él tiene una posición en defensa del agua bastante interesante. Pero por otro lado, hermanos, en el tema ya internacional, cuando hablamos de gobiernos, nuestros hermanos tienen que entender muchas cosas. Y eso nosotros acá hemos tratado de decirle a la población siempre, los cambios no lo hace una persona, por más buena intencionada que sea, si no hay un pueblo que acompañe. Inclusive el mismo Evo Morales, si no hubiese tenido el apoyo que tuvo en sus primeros gobiernos, no hubiese podido hacer las reformas y los logros que ha tenido hasta el momento, ¿no? En Venezuela lo mismo. Chávez llegó en medio de una situación bastante crítica en Venezuela, ya se olvidaron los venezolanos, ya se olvidaron de los adecos, ya se olvidaron, ¿no?, de los copellanos, ya se olvidaron del Caracazo y los miles de muertos, ya se olvidaron de todo ese saqueo del petróleo que no dejaba nada prácticamente a Venezuela, ¿no? Ya se olvidaron de eso, ¿no? Y hoy quieren vivir en el mundo en un mundo paraíso y con leyes capitalistas. El tema es el siguiente, hermanos, y esto vuelvo a decirlo para todos ustedes. Los cambios, las transformaciones, las revoluciones que a la luz de la doctrina del Padre nos plantea son revoluciones pues, de verdad, donde no se sirve a dos señores, donde si nosotros aplicamos la doctrina, hermanos, salimos jalados todos. Pero en el mundo actual donde estamos viviendo se han dado revoluciones como la Revolución China, la Revolución Rusa, han sido revoluciones donde se ha cambiado el sistema, se ha cambiado el modelo económico, ¿no? Los procesos que se han dado en los últimos tiempos, cada uno tiene sus matices diferentes, ¿no? No podemos comparar, por ejemplo, el proceso venezolano con el gobierno de Lula. El gobierno de Lula era de centro izquierda y eso todavía. O sea, la falta de conocimiento en este caso hace que muchas veces la gente generalice las cosas, ¿no? Entonces, cuando uno escucha las versiones, ¿no?, de gente que, por ejemplo, ha venido acá al Perú, de Venezuela, y habla peste del gobierno venezolano, nunca se le pregunta muchas veces a esos hermanos qué es lo que ellos quisieran para Venezuela.
Ellos que quisieran que regresen los adecos, que regresen los copellanos, que regrese el modelo neoliberal, que regrese todo lo que en realidad antes ellos sufrían, ¿no? Por ejemplo, si hay muchas cosas que muchos de estos jóvenes han disfrutado en Venezuela, como es la educación, la salud y un montón de cosas, es gracias justamente al proceso, ¿no?, que se ha llevado a cabo en Venezuela. ¿No? Y los neoliberales o los periodistas acá se jactan y dicen, no, mire, tenemos esa mano de obra calificada, y el 60%. Claro, ¿quién calificó esa mano de obra? ¿Quién dio esa oportunidad? La revolución bolivariana, como le llaman nuestros hermanos. Y el tema es que lo que hoy están pidiendo que saquen a Maduro, no están pidiendo un gobierno del pueblo, pues no están pidiendo un gobierno de trabajadores, no están pidiendo que se lleve a cabo una revolución, ¿no? O ni siquiera que se asuma por una posición antiimperialista. Están pidiendo que ingrese un gobierno derechista, ¿no? Un gobierno saqueador, un gobierno entreguista, o sea, están pidiendo el retorno del neoliberalismo. O sea, en otras palabras, están pidiendo un Bolsonaro para Brasil, porque ¿qué es lo que va a poner en estos momentos el imperio en Venezuela si es que lo sacan al presidente Nicolás Maduro? O sea, Nicolás Maduro ha llegado a ser presidente con elecciones, le gusta a quien le gusta. Y hoy hay un grupo llamado el Grupo de los 12, ¿no?, donde está el Perú, que está impulsando un golpe en Venezuela. Y eso, hermanos, hay que ser claros. El único que puede sacarlo a Maduro es el pueblo venezolano, ¿no? Y si esos miles de venezolanos que están por acá, por las necesidades y por todos los problemas que hay en Venezuela hoy en día, que no son gratuitos, que no los ha generado el gobierno, sino que tienen que ver mucho con el tema del bloqueo, esta guerra económica, ¿no?, ese terrorismo que se está aplicando contra Venezuela, que es una cosa que nadie la puede negar. Ahora, que hay corrupción, hermanos, eso lo hemos dicho siempre. Hay corrupción, ha habido corrupción en las Fuerzas Armadas, con militares corruptos, con funcionarios corruptos que se han robado miles de millones de dólares. Lo hemos denunciado, hasta hemos pasado los audios acá mismo, cuando los mismos funcionarios del gobierno bolivariano han hecho estas denuncias. Hoy hay cientos, por no decir miles, de personas que están siendo encarceladas en esta lucha contra la corrupción, pero hay un factor que muchas veces los propios venezolanos acá, hermanos, no quieren aceptar, ¿no? Me refiero a esos venezolanos que son opositores a Maduro. Es que el pueblo mismo fue parte de esa corrupción. O sea, los bachaqueros, ¿qué son? Son parte del pueblo, ¿no?, que contrabandaban, pues, con los productos que el Estado subsidiaba para el beneficio de todos los venezolanos, en complicidad, pues, con algunas autoridades corruptas, ¿no? Y un sinnúmero de cosas más. Entonces, pues, hermanos, volvemos a lo mismo, pues, ¿no? Podríamos decir, el caso de Walter Azulí es un micro, ¿no? En el caso del gobierno de Venezuela es lo macro, ya es un gobierno nacional. Los cambios no se han dado, pues, hermanos, si es que no hay un cambio del sujeto mismo, si no hay un cambio de la estructura, si no hay una revolución cultural, si no hay, digamos, muchas cosas más que faltan todavía hacer. Entonces, eso tiene que entenderlo la población. Ahora, si es que no hubiese habido el bloqueo, ¿no? Si es que no hubiesen, digamos, congelado las cuentas, si que no hubiesen hecho todo lo que le están haciendo a Venezuela en estos momentos, ¿no? El aislamiento, la persecución, y un sinnúmero de campañas terroristas que se le hacen permanentemente desde el punto de vista mediático. O sea, si lo dejarían solos, ¿no? Si no tuvieran todas estas obstrucciones que tienen, hermanos, ¿creen ustedes que estaría así Venezuela? No puede no tiene medicamentos porque no le venden las materias primas para fabricar sus medicamentos. Segundo, le han quitado las patentes. Les han quitado las patentes, no tienen repuestos, o sea, no les venden repuestos. O sea, les congelan las cuentas por todos lados. Entonces, pues, hermanos, hay una injerencia del imperio, ¿no? Y de otros países clarísima, ¿no? Que tiene el objetivo de derrocar a un gobierno que no es de su agrado, simplemente, ¿no? Y no es que a Estados Unidos le interesen los derechos humanos en Venezuela, ni nada de eso. Lo que le interesa al imperio de Venezuela
es el petróleo, el coltan, el thorium, los diamantes, las esmeraldas y toda esa riqueza que tiene, toda esa Amazonía y todos esos recursos que tiene Venezuela. O sea, al imperialismo no le interesa, ni a los medios de la derecha le interesa el tema de los derechos humanos, sino todos los días aquí en el Perú hablarían de Yemen, hablarían de Libia, hablarían de cualquier país del tercer mundo donde la vista está masacrando niños, hablarían de Palestina, hablarían de todas las violaciones de derechos humanos que cometen el imperio y sus aliados en diferentes partes. Entonces, el día jueves, a propósito, el día jueves, hermanos, se dice que en Panamá ya desde ayer han empezado a llegar naves. Preocupante, porque Panamá es un satélite del imperio norteamericano, y han empezado a llegar a Panamá aviones de guerra, pues, hermanos, ¿no? A unos días de que juramente nuevamente un nuevo periodo, Nicolás Maduro, luego de haber ganado unas elecciones, ¿no? Entonces, y continúe. Entonces, pues, hermanos, eso es preocupante porque es una amenaza muy clara que hay que condenar, ¿no? Y esto se da, igual leer el informe, que aquí lo tengo para que ustedes se tengan una idea, a pocas horas de la asunción de mando de Maduro, llegan helicópteros artillados a Panamá. En estos momentos están llegando helicópteros artillados yanquis a la base, a una base en Panamá, a la base Darién, y hay un video, inclusive, que se está compartiendo de estas movidas que se están dando, hermanos, en Panamá. No es la primera vez, queridos hermanos, que Panamá se presta para esto, pero que es una amenaza, es una amenaza. Ahora, los 12 que están cuestionando, digamos, a Maduro, al gobierno de Maduro, y que están condenando este nuevo periodo, no tienen ni la autoridad moral para hacerlo, ni tienen el apoyo de todos los gobiernos, que hay que tener bien claro, que no representan de alguna manera así real la voluntad de los pueblos. Por lo menos yo no me siento representado por este canciller ni este gobierno que tenemos acá. Pero en América Latina hay 35 países, pero hermano, no son ni siquiera el 50%, para decir que no van a reconocer al gobierno de Nicolás Maduro. El que lo reconoce es el pueblo mismo. Y Maduro, les guste o no les guste, hermano, tiene apoyo todavía de un sector importante de la población, que comprende, que inclusive no está de acuerdo en algunas cosas, pero que comprende, hermanos, que hay una soberanía que tiene que todavía mantener, y que hay una injerencia muy contundente de parte del imperio y sus aliados por querer derrocar al gobierno de Maduro. Ahora para ellos se les ha escapado, pues, o sea, Maduro tiene cuántos, ya acabó su periodo, y ellos creían que en 3 meses o 6 meses lo derrocaban, y no han logrado hasta el momento. Entonces, el día jueves, hermanos, a propósito, nuestros hermanos de los movimientos sociales del ALBA están convocando a una actividad en la Plaza San Martín, a partir de las 5:30 de la tarde, un plantón antiimperialista, donde se va a debatir el tema. Inclusive van a haber venezolanos ahí seguro, o sea, el debate se va a dar en la calle, y a ver qué proponen los venezolanos para Venezuela, ¿no? O sea, claro, o sea, los escuálidos, o sea, ¿qué están proponiendo? Claro, pues, ¿no? Sí, porque los debates se están haciendo públicos en la Plaza San Martín. Si ellos quieren demostrar de que están en la verdad, que lo demuestren, pues, de manera pública. Así que, hermano, nosotros no podemos caer, ¿no? Como latinoamericanos, que deberíamos de defender la soberanía latinoamericana, que deberíamos de buscar la integración, la unidad, en lo que están proponiendo, pues, hermanos, muchos escuálidos que han venido a nuestro país a hablar pestes, ¿no? de Venezuela, del gobierno de Maduro, pero no son capaces de decir lo que está pasando acá con nosotros, los peruanos. Bueno, algunos están regresando. Esa migración Provocada. ahora provocada y todo, porque sabemos que en su gran mayoría han salido esta gente opositora, es que por ese efecto también la violencia ya ha disminuido bastante, ¿no? Entonces eso es un hecho comprobado, que aquellos que generaban esa ola de violencia, te recordarás, hace Ya unos años, ¿no? Entonces los guarimberos están pues ya repartidos en muchos lugares, ¿no? Entonces ese es un aspecto que también hay que tener en cuenta, y lo demuestran cuando
aquí uno por ahí se trompea verbalmente con ellos, inmediatamente a veces quieren tomar algunas otras medidas, ¿no? Ese es un aspecto, por ejemplo, pero el tema por los cambios, los procesos que se van dando en Venezuela, como ya creo que lo hemos dicho, pues es prácticamente un cerco internacional de bloqueo, de asfixia, ¿no? Permanente, y esto mismo está pidiendo más sanciones cada vez más para Venezuela, ¿no? Es decir, o sea, que la sanción fuera para la familia de Maduro, eso sería otra cosa. Acá están pidiendo prácticamente asfixiar más a ese pueblo, ¿no? Y estos mismos opositores y luego andan hablando que están defendiendo los derechos humanos. Ahora, los cambios en Venezuela tiene que darlos el propio pueblo. O sea, yo no digo que no hay malestares en Venezuela, que no se cometen errores, que no hay corrupción, lo hemos dicho siempre, hermanos. Pero el que tiene que salir de eso es el pueblo mismo organizado. Y en el caso del gobierno de Maduro, está todavía ahí de pie, porque el pueblo lo permite, porque si el pueblo venezolano, en realidad los que están quedando ahí en Venezuela, que son millones, porque parece que nos estamos olvidando que los que quedan en Venezuela son millones y que acaban de movilizarse justamente ante las amenazas que vienen desde los Estados Unidos. Entonces, hermanos, los problemas que tenemos nosotros, por ejemplo, son peores en algunos casos y nadie está planteando aquí que saquen a Vizcarra de los medios de comunicación. No, nosotros tenemos situaciones gravísimas de verdad, con índices escandalosos de anemia, de desnutrición, de tuberculosis, de analfabetismo, de pobreza en todo sentido, con 25 años de saqueo neoliberal, y nadie plantea ningún medio que lo saquen a este gobierno neoliberal o que cambien el modelo económico. Lo que quieren, hermanos, en Venezuela es que se cambie ese modelo que tienen allá, que ahora no lo hacen funcionar, no dejan que funcione porque están bloqueando, porque no están permitiendo que ya funcionen las misiones, porque cuando había, digamos, la libertad todavía de hacer las misiones, de hacer todo eso, o sea, esos venezolanos no se venían, ¿no? Porque se sentían bien. Claro. Hoy muchos cuando llegan acá recién saben lo que es trabajar 8 horas, 12 horas, claro. Pagar luz, pagar agua, pagar educación, pagar salud, ¿no? Y por eso es que cuando muchos de ellos reclaman, ¿no? Piden que acá en el Perú también se les dé la educación gratuita, ¿no? La salud gratuita, como la tienen en Venezuela, porque están acostumbrados a eso. Porque son derechos, ¿no? Que deberían en realidad de respetarse. Entonces, hermano, lo que no hay que caer es en hacer el favor o ponerse en la posición que está asumiendo este gobierno de Vizcarra, ¿no? De servir del imperio, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde nosotros, hermanos, tenemos que marcar nuestra posición clara respecto a eso. O sea, nosotros somos conscientes de lo que significa, hermanos, la responsabilidad que tienen todos, pero en este caso, hermanos, no podemos ponernos al lado del imperio en contra de un gobierno que aún sigue siendo soberano y que tiene pues el respaldo de un gran porcentaje de venezolanos. Que algunos dicen que no es así, eso tienen que demostrarlo, ¿no? Si Maduro no tuviera el apoyo de un sector importante de venezolanos, no estuvieran en el poder, pues hermano, ya lo hubiesen cambiado hace rato. Si el que está ahí es porque hay un respaldo que hay que respetar, y eso se vio en las últimas elecciones donde participaron veedores internacionales que confirmaron, pues hermanos, que las elecciones habían sido limpias, así que en este caso, hermanos, creo yo que hay que respetar la voluntad del pueblo venezolano, ¿no? Y si los hermanos que están en desacuerdo, pues hubiesen quedado a luchar allá pues, para buscar los cambios que querían. O sea, se han venido acá porque les ofrecieron el oro y el moro, y en realidad, hermanos, hoy estamos viendo de que no es como ellos pensaban, ¿no? Porque el neoliberalismo, hermanos, nos explota a nosotros y nos va a explotar a ellos también igual que a nosotros. Así que en este caso hay que continuar firmes en nuestra posición, críticos en lo que hay que ser críticos, pero en estos casos, hermanos, no podemos hacer el juego al grupo de los 12, al imperio y a todos esos medios de la derecha que resaltan muchas cosas, hermanos, que son inclusive permanentemente que son falsas. O sea, ayer escuchábamos a radioprogramas, de verdad, y es una vergüenza, ¿no? Entrevistando a unos escuálidos donde hablan cosas que son exageradamente escandalosas, injustas, mentiras, para decir más claro las cosas,
porque no quieren asumir la responsabilidad de decir la verdad, porque sus patrones no les van a permitir decir la verdad. Así que si hablamos, hermanos, de verdad, de derechos humanos, de dictadura, nosotros somos víctimas de una dictadura neoliberal hace décadas y nadie dice nada, ¿no? Entonces, hermanos, hay que ver las cosas como son y no dejarnos sorprender por la propaganda y por los activistas que tenemos acá de la derecha venezolana, que se encargan, pues, hermanos. Si ustedes los ven físicamente a los venezolanos, hermanos, la mayoría están mejor físicamente que muchos peruanos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que se diga que en Venezuela se está muriendo la gente de hambre cuando los que vienen, hermanos, vienen a veces más papeados que nosotros? O sea, ustedes mismos se dan cuenta, pues, hermanos. O sea, si en Venezuela sería lo que se dice por parte de los medios, no vendrían, pues, gente culta, muchos de ellos son profesionales, muchos de ellos tienen... Ahora, que hay problemas, hermanos, serios, o sea, eso no se puede ocultar. Usted entre, yo le he dicho un montón de veces, entren a los medios, les hemos dado las páginas para que ustedes investiguen, entiendan más o menos de qué se trata el proceso, qué es lo que está pasando en Venezuela, pero lamentablemente poco nos gusta a veces investigar a nosotros mismos y queremos que todos nos digan y nos dejamos llevar por lo que nos dicen. Así que, hermanos, en este caso, vamos a ver qué pasa, los acontecimientos, pues, nos dirán cómo va a ser el destino de este año en Venezuela, si es que se logran algunas cosas. No es fácil, como les decíamos, y las soluciones tendrán que salir desde abajo. Siempre lo hemos dicho, es el propio pueblo el que tiene que solucionar las cosas y no dejarse llevar simplemente, hermanos, por lo que pueda determinar una élite, ¿no? Es el pueblo trabajador el que tiene que avanzar desde abajo en la construcción de una fuerza que le permita avanzar en cambios estructurales, en cambios mucho más. Para eso se necesita hacer una revolución en nuestra conciencia, en nuestro intelecto, y poder tener una mejor comprensión, ¿no? del mundo en el que vivimos y de qué hay que hacer para cambiarlo, porque esto no va a cambiar como algunos creen, ¿no? Con un gobierno simplemente. Los gobiernos son gobiernos, pero pocos son los gobiernos que de verdad asumen a la conducción con la finalidad de hacer grandes transformaciones. Y esas transformaciones, cuando se han dado en el mundo, lo han hecho los pueblos organizados, los trabajadores organizados, liderados, pues, hermanos, por líderes, hombres o mujeres justos que se han fajado para que esas revoluciones se den, ¿no? Entonces, no soñemos, pues, tampoco. Así que, queridos hermanos, gracias a todos, de verdad, aprovechamos para invitarlos a las actividades. Ya saben, el día jueves va a haber un plantón antiimperialista donde se va a debatir, porque va a haber debate con algunos venezolanos sobre qué buscan, pues, para Venezuela, qué quisieran ellos, ¿no? Digamos, para Venezuela, ¿no? Y ahí es donde se va a ver, ¿no? Cuál es su posición, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Son capitalistas? ¿Son de izquierda? ¿Qué son? ¿No? Ahí vamos a poder nosotros conocer sus proyectos, sus propuestas que tienen. Capaz, muchos de ellos van a decir, queremos que sea Venezuela como el Perú, que haya un gobierno neoliberal, con una constitución neoliberal, que entregue los recursos a las empresas transnacionales, donde se privatice todo. Bueno, pues, hermanos, si eso quieren, que lo digan nada más, para que la gente sepa cuál es su propuesta. Así que ya saben, hermanos, el jueves es un compromiso a partir de las 5:30 en la Plaza San Martín, donde se va a tocar el tema, ¿no? de Venezuela, ¿no? Dado que se da inicio a un periodo más del gobierno de Nicolás Maduro. Aprovechamos también la oportunidad para invitarlos a que visiten las páginas de la Ciencia Celeste, www.cienciaceleste.com, www.alfayomega.com. Los informes también en las siguientes direcciones: en Girón Callao 279, a 4:30 de la Plaza de Armas. También nos pueden ubicar en La Victoria, en Prolongación Guano 19, 13, segundo piso, y en Canevaro 469, aquí en Lince. Los informes para los hermanos de provincias al 428-3256, 428-3256. Pueden ustedes llamar a ese número y recibir los informes correspondientes. Agradecemos a los hermanos que nos siguen por el Facebook, a los que nos siguen de diferentes lugares de la patria planetaria. Las gracias. Están en sintonía de Radio Cielo y su programa Armagedón.
A la luz, por supuesto, de las escrituras, el mundo necesita una transformación de alcance planetario, pero que tenga como meta erradicar al capitalismo, al militarismo y a las religiones. O sea, todos esos árboles que no plantó el Creador. ¿Y por qué? Porque son sostenes, son yugos que nos vienen oprimiendo y manteniéndonos divididos justamente para poder lograr ese propósito. Uno de los objetivos de la doctrina del Cordero de Dios, hermanos, es unificar al mundo en una sola fe. Si se logra eso, acaban, por supuesto, las religiones, porque las religiones son uno de los pilares que tiene el capitalismo para mantenernos divididos y adormecidos. No solamente son el opio del pueblo, sino que se han convertido en mercaderes de la fe, son un poder económico y mercantilista muy poderoso. Esa luz, por ejemplo, no la tienen muchos. Si la tuvieran muchos en el mundo, los cambios se acelerarían. Mientras existan las religiones, hermanos, va a ser bien difícil. Por eso hay que hacer la batalla ideológica, hay que entender que Cristo no dejó una religión, dejó una doctrina para transformar este mundo en un mundo donde reine la igualdad y la justicia. Lo mismo, tampoco, Cristo recomendó, hermanos, la división de ningún punto de vista, todo lo contrario, nos planteó la igualdad en todo aspecto, la justicia común, en un mundo sin ricos ni pobres, y por eso que sentenció a los ricos cuando les dijo que no entrarían al reino de los cielos, que era más fácil que pase por el ojo de un camello que entre uno de estos demonios con apariencia humana. Y por otro lado, también el uso de la fuerza, ¿no? Quien mata espada, muere espada. Una de las causas principales del hambre y la miseria en el mundo es el armamentismo, y nadie lo condena. Ahora hay pueblos que se ven obligados a armarse para defenderse porque las grandes potencias los amenazan permanentemente, ¿no? Con invadirlos para apropiarse justamente de los recursos. En otras palabras, hermanos, la lucha entre los ricos y los pobres, la lucha entre los poderosos y los explotados, es una lucha que no acaba y que acabará solamente cuando sea arrancado de raíz, abolido este sistema de vida criminal que el padre le llama la bestia capitalista, que nos esclaviza con leyes desiguales. Armando. Sí, bueno, ya llegando, todavía nos faltan unos cuantos minutos más. De hecho, la participación, hermano, ¿no? de los pueblos en estos cambios, que una de las diría la principal propuesta es abolir al capitalismo, es lo que nos enseña la doctrina del Cordero de Dios. Un gobierno de trabajadores, por ejemplo. Así es. Eso es lo que propone la doctrina. Y esta abolición definitivamente tiene que marcarse en muchos hechos, acciones propias de los pueblos, de nosotros, de cada uno de nosotros, en diversas formas, ¿no? Una de las principales que nos propone el Padre Eterno es hacer el cambio de costumbres, ¿no? El cambio de costumbres que el sistema nos ha impuesto. Cambio de forma de vida. Eso implica muchas de nuestras acciones que van a llevar definitivamente, porque un ejemplo, ¿no? Un cambio de costumbre, a veces hablamos nosotros del vegetarianismo, de la alimentación natural. Por ejemplo, el hecho de no consumir algún producto de una transnacional, ¿no? Y muchos, a través de estas malas costumbres, es, por ejemplo, el tomar estas bebidas alcohólicas, ¿no? Aquí en el Perú, una de las que más representa, digamos, es Bacus y Johnson. Si estos consumos se minimizaran enormemente, definitivamente que estas empresas empezarían a caer en lo que se llama, pues, en quiebre, ¿no? De hecho, con el capital que tienen podrían optar por otras cuestiones, pero ya el pueblo estaría mucho más concientizado, estaría mucho más atento a que nosotros no debíamos consumir esos productos. Más, sí, consumir las cosas que el pueblo produce. Hay una frase de la ciencia celeste que es contundente, dice: la inmoralidad de los hombres es trabajar siendo explotado. Y esa mala costumbre tenemos que cambiarla, ¿no? Estamos acostumbrados a que nos exploten, a que nos roben, a que nos engañen. Y eso, hermanos, no es ser digno, ¿no? O sea, la humildad tiene que venir acompañada del respeto de nuestros derechos. Nosotros no podemos permitir, hermanos, que un grupo de acomplejados saloros siga ejerciendo el poder para favorecerse ellos nada más de toda esa riqueza que debería ser administrada pensando en el bienestar común de todos, porque así como el aire Dios nos lo dio para compartirlo entre todos, el sol, el agua y los elementos, ¿no? También, pues, hermanos, esos elementos deberían de, a través de las leyes comunes, beneficiarnos a todos,
los recursos naturales, y nadie pasaría hambre en este planeta, hermanos. En este planeta no debería haber un hambriento, porque lo que más tiene este planeta son recursos, ¿no? Pero la mala distribución, la desigualdad, el complejo y la avaricia de unos pocos es la que no permite de que todos estemos viviendo en igualdad, disfrutando de la vida como debe de ser, y no como hoy estamos, divididos, haciéndole el juego a Satanás, porque él, como dice la Escritura, solo Satanás divide para reinar. Así que la lucha por la unidad no es fácil, hermanos. En estos tiempos de falta de fe, porque vivimos en esos tiempos donde cada vez la gente va perdiendo la fe en los ideales. Tenemos que empezar a creer en nuestros ideales, empezar a creer en nuestro camino que hay que seguir, hermanos, que debe de ser el de luchar por un mundo mejor para nosotros y para los que vienen, porque la responsabilidad nuestra debió haber sido eso, justamente, hermanos, luchar por un mundo mejor. Y construir ese mundo mejor, hermanos, es tarea de todos nosotros, de todos los trabajadores y trabajadoras del mundo, y para eso el Creador nos envía una doctrina para que nos guiemos. Los acontecimientos y los procesos que se dan en el mundo tienen que servirnos para enseñarnos, y hay que ir orientando al pueblo a la luz de lo que el Creador nos plantea hoy. En el capitalismo y en toda forma de capitalismo jamás encontraremos nosotros, hermanos, paz. La paz es el resultado de la justicia, dice la Biblia, y la justicia es igualdad, pues, hermano, para todos. Y eso para el capitalismo es lo contrario, ¿no? Es su enemigo, y es por eso que combate a todos los hombres y mujeres que buscan la igualdad. Nos vamos despidiendo, Armando. Así es, ahora sí, siendo ya faltan un par de minutos más. De hecho, ese compromiso queda bastante pendiente, hermanos. La organización que en cada lugar se va dando, estas expediciones, estos, digamos, indicios, ¿no?, de cambios, como la que estamos viendo en Puno y en distintas regiones y en otros países también, justamente nos conlleven a eso, ¿no?, de analizar, tomar conciencia y accionar para promover más, para que esto sea mucho más masivo, porque urge no solamente, digamos, los cambios sociales, sino también cómo nuestra madre tierra está siendo afectada hoy por todos estos fenómenos del cambio climático. En otros lados se están muriendo por las altas temperaturas, en otros lados por las bajas temperaturas, por sequías, etc. Entonces, este desgobierno mundial, porque es lo que hace el capitalismo a través del saqueo y esta explotación, y de cómo va envenenando, asesinando a nuestra patria planetaria y afectando a cada uno de los seres vivientes, no puede seguir, ¿no? Esto ya tiene que tener un límite, pero para eso necesitamos la acción justamente de nuestros hermanos, nuestros hermanos, el prójimo, ¿no? Las personas que hoy en el mundo habitamos. Del pueblo. Pero de la clase también, trabajadora, de quienes son oprimidos, explotados. pero que también necesitan llevar el grado de conciencia, ¿no? Y para eso sí, necesitamos una guía, una doctrina, y esa es la oportunidad que hoy por hoy la doctrina del Cordero de Dios nos da para cada uno de nosotros. Así es, hermano, lo que tenemos que entender es el momento que vivimos. Es un momento de cambio. La crisis es una crisis civilizatoria, es una crisis que exige de cambios muy profundos, y para ello hay que entender de qué cambios tenemos que nosotros impulsar en estos tiempos. Tienen que empezar por nosotros mismos, en nuestra forma de pensar, de vivir, de sentir las cosas. El capitalismo nos ilusiona, es un arma muy poderosa para ello. La ilusión nos aparta de nuestra realidad y hace que perdamos el sentido de la vida, el propósito de ella misma. Hoy con la doctrina por lo menos tenemos claro ya de que nuestra vida tiene un propósito y todos hemos venido a este mundo a cumplir una misión. Nosotros difundimos, damos a conocer este conocimiento, pero a la vez también tratamos de aplicarlo en el diario vivir. Quizás no a la perfección, pero tratando de superar día a día, hermano, nuestras imperfecciones para poderlo hacerlo mejor. Esperamos que todos ustedes tengan la oportunidad de leer, de estudiar. Hay 2 páginas muy, muy interesantes que están a su disposición para que puedan bajar los libros de manera gratuita y empezar a leer este conocimiento que trae una propuesta integral a las cosas, porque el sistema de vida es eso, hermanos, es una forma de vida. ¿Qué propuesta de vida nos plantea Alfa y Omega? ¿No? Ustedes la van a comprender
cuando lean los divinos planos, ¿no? La maravillosa escritura telepática que explica el origen, causa y destino de todas las cosas. Así que mañana, Dios mediante, estaremos con ustedes, tenemos una entrevista pactada, ojalá que vengan nuestros hermanos dirigentes. Y respecto a lo otro, queridos hermanos, hay que seguir firmes en nuestro propósito de luchar juntos por cambiar las cosas. Así que, guiados, por supuesto, con esta nueva luz. Nos despedimos con un pasaje, justamente una consigna del creador de la doctrina. Solo un ideal común, con nueva moral, dará paz al mundo. Hasta mañana, Dios mediante, permiso.